Muchas gracias. Agradezco la invitación al CONSUDEC para compartir esta experiencia que está haciendo el movimiento de los focolares al cual pertenezco. Junto justamente al movimiento de los focolares y la casa editorial Ciudad Nueva, hemos elaborado este libro que se llama Custodiar la Infancia, que es una primera experiencia que ponemos a consideración, y esta exposición quisiera hacer una presentación general. Mañana vamos a tener también un espacio para un workshop y poder afrontar casos específicos. Estoy muy contenta realmente de compartir la primera vez que estoy acá en Corrientes. Yo soy mendocina, pero bueno, he estado así dando vueltas un poco por el mundo y también por el movimiento de los focolares. En este momento estoy en Roma, y la experiencia que les vamos a contar es cómo se gestiona este tema a nivel internacional, desde nuestra propia experiencia. Escuché esta mañana la exposición Honrarle la Inocencia, que me pareció muy interesante, muy en sintonía con lo que nosotros vamos a exponer ahora. Me parece que complementa, ¿no? Okay. ¿Sí? Bien. Comienzo con esta frase de Papa Francisco, muy sugestiva. Como una madre amorosa, la Iglesia ama a todos sus hijos, pero custodia y protege con particular afecto a los más pequeños e indefensos. Se trata de una tarea que Cristo mismo confía a toda la comunidad cristiana en su conjunto. Conscientes de esto, la Iglesia dedica un cuidado vigilante a la protección de los niños y de los adultos vulnerables. En los últimos años, la Iglesia Católica reconoce cómo ella misma vive a su interno esta llaga que es la pedofilia, y también toda clase de violencia sobre los menores. Desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigió una invitación a todas las conferencias episcopales y también a todas las formaciones de asociaciones y organizaciones católicas para promover que se adoptaran procedimientos de transparencia y de rigor para poder prevenir este tipo de situaciones y eventualmente para saber gestionarlas. El movimiento de los focolares, del cual formo parte, con el deseo justamente de hacer propio lo que la sociedad civil y religiosa propone, está y siempre contribuyendo en la operación del bien de la infancia, maduró la exigencia de enfrentar este tema con profundidad. Constituyó así una comisión internacional para la promoción del bienestar y de la tutela de los niños, niñas y adolescentes, y comenzó un trabajo de promoción y de sensibilización a nivel mundial. Se trata de un proceso en el cual se trataron de detectar cuáles son las buenas prácticas en este campo de promoción y de formación integral de los niños, de la infancia, y un proceso de sensibilización capilar. La sensibilización apunta sobre todo a hacer sentir a todos responsables y partícipes de este proceso. Y también apuntando al sentido de comunidad. Nosotros estamos seguros que estos casos, estas situaciones que en este momento se manifiestan pueden disminuir si aumenta el sentido de comunidad. Si cada institución, cada escuela, cada organismo promueve y mejora los instrumentos de comunión que tiene en su interno.
Así nos preguntamos cómo enfocarlo y elegimos una metodología holística que apuntaba a 4 principios. Por una parte, principios de tipo éticos y filosóficos, es decir, nos preguntamos qué es para nosotros prevenir, qué cosa es promover el bienestar, qué es la protección integral, desde dónde, desde qué mirada íbamos a abordar esta temática. También principios antropológicos, cuál es la visión del niño y de la adolescencia que tenemos. También desde qué disciplinas lo queríamos abordar. Y también principios de gestión operativa, o sea, crear protocolos, mecanismos ciertos para la gestión. Respecto a los principios éticos y filosóficos, partimos desde una visión, desde una perspectiva de tipo interdisciplinaria. Nos dimos cuenta también revisando protocolos y modos de gestión que ya se venían implementando en otros países, que la mirada de una sola disciplina es muy limitante. Por ejemplo, revisando las normas de Estados Unidos o de Alemania, veíamos que tenían un enfoque particularmente del derecho. Y esto ayuda a sistematizar, a organizar, a definir comportamientos y da seguridad. Pero tiene el límite que limita la pasión, ¿no?, del que se ocupa de la tarea de estar con el niño y con el adolescente, el cual después se siente controlado y tiene miedo, ejerce miedo sobre su propia profesión. La perspectiva de la psicología, que es muy importante, por ejemplo, algunos documentos de Suiza, de Irlanda, apuntan mucho a los mecanismos de tipo psicológicos. También vimos que son importantes porque nos enseñan a detectar las señales de violencia y también a saber gestionar un caso. Pero también tenía sus límites. El límite es que ahora, dando demasiado input de tipos psicológicos, nos vemos a los adultos, a todos, como posibles pedófilos, o vemos en todos los niños situaciones de violencia cuando quizás son manifestaciones de su propia madurez. Por otro lado, tenemos el enfoque pedagógico, que ayuda mucho a la prevención, pero los docentes estamos limitados en la gestión de un caso, de una situación concreta. Por lo tanto, bueno, veíamos esto, que teníamos que tener una perspectiva interdisciplinaria, una mirada desde el derecho, desde la psicología, desde la pedagogía, también una mirada médica y de un asistente social. Por lo tanto, en la comisión internacional que armamos, tratamos de tener todos estos perfiles, en base a un valor que es el de custodiar la infancia. Custodiar, que quiere decir acompañar y promover. Por otro lado, también partimos desde una perspectiva de tipo comunitaria, lo dije desde el principio. Nosotros sentimos que lo que hay que hacer es activar mecanismos de comunión al interno de nuestras comunidades. Y esta perspectiva atraviesa todo el proceso. Es una comisión la que gestiona, es una red mundial. La situación viene vista desde diferentes perspectivas y también sabemos que si está la colaboración de todos los miembros de la comunidad educante, seguramente nuestros espacios van a ser seguros. Y por otro lado, partimos desde una perspectiva doble o una visión integral de promoción y de protección integral. Desde el punto de vista del derecho, hay dos miradas de la niñez. Están los que ven en el niño un objeto necesitado de ayuda
y por lo que ven toda la parte de su vulnerabilidad, de su fragilidad, y por lo tanto ven el sentido de la protección. O sea, es un objeto al cual hay que tutelar, hay que protegerlo. Por otro lado, hay toda una otra perspectiva dentro del derecho que ve al niño como un sujeto titular autónomo y por lo tanto dice hay que promover su bienestar. Nosotros estamos más de acuerdo en esta segunda, porque es lo que nosotros hacemos. O sea, si nosotros promovemos en los niños y en nuestros ambientes y en nuestros docentes la promoción del bienestar, seguramente vamos a tener menos trabajo en la gestión de los casos. Pero también nos dimos cuenta que no hay que ser ingenuos y que las situaciones existen y la vulnerabilidad también de los adultos existe. Entonces, asumimos una posición integral de promoción, sobre todo, o sea, el 75% trabajo de prevención y de promoción, pero también sin descuidar el aspecto de la protección. Decíamos que también nos planteamos cuál era nuestro principio antropológico, o sea, qué entendemos nosotros por niñez. Chiara Lubich, del Movimiento de los Focolares, dice que a los niños no hay que mirarlos desde arriba hacia abajo. El niño es un tú y que el alma no tiene edad. Esta frase esconde una gran sabiduría. Esto de que el alma no tiene edad es un principio de dignidad personal. Todos, adultos y niños, tenemos la misma dignidad. Tal vez para nosotros esto es descontado, pero en algunos países de otros contextos culturales, tipo Medio Oriente o África, es todavía un desafío. O sea, el niño no existe en el derecho. Pero aún en contextos occidentales, donde nos parece que sí, donde las normas están escritas, la niñez, como dice Papa Francisco, hace parte de la cultura del descarte, la niñez y la ancianidad. No le damos la prioridad adecuada al niño. Como dice Francesco Tonucci, de la Ciudad de los Niños, nuestra sociedad es pensada en modo adultocéntrico. Si nosotros pensamos a la arquitectura, si pensamos a cómo está organizada la sociedad, si pensamos la misma escuela, digamos, no está en función del niño, a través de los ojos del niño, ¿no? Con la mirada de los niños, como decían esta mañana. Entonces, nosotros entendemos que la niñez tiene una entidad en sí. El niño es importante por lo que es, no es limitado, está en crecimiento, pero tiene mucho que decir al adulto, justamente por su inocencia, justamente por su capacidad de aprendizaje, por su capacidad emprendedora, lo que dice Brunner, la capacidad de agency, ¿no? De aprender rápidamente. El niño puede ser un don para el adulto. Y después, desde el punto de vista pedagógico y que tiene que ver con la prevención, también nos planteamos cómo mejorar nuestras prácticas. Y en esto señalamos algunos principios. Por una parte, subrayar la importancia de la comunidad educativa. Nosotros sabemos que educar en un contexto de comunidad es la condición más segura. Según la teoría del desarrollo ecológico de Fromrenner, dice que el desarrollo de la persona tiene que ver con la interacción entre varios sistemas y niveles con el mundo circundante. El niño, la persona, está rodeado por 4 sistemas. Un microsistema, que es la familia, un mesosistema, que es el ente alrededor
las escuelas, el barrio, el club, los amigos. Un exosistema, que es la ciudad en la que vive, y un macrosistema, que es la cultura en la que está inserto, las ideologías del lugar donde vive o del contexto global. El trabajo de prevención y de gestión se da en todas estas áreas. Cuando delante de un caso de pedofilia, hay que trabajar en todos estos contextos. Y también el trabajo de sensibilización lo tenemos que hacer en todos estos contextos. Perdón. Otro aspecto es reconstruir el pacto educativo. También ahí el Papa Francisco siempre dice que uno de los grandes déficits de la educación, uno de los grandes desafíos, es reconstruir este pacto educativo. Es decir, que nosotros hemos delegado toda la responsabilidad de educar a un solo agente, que es el docente, cuando en realidad la tarea de educar es de todos, de toda la comunidad educativa, toda la escuela, pero también de toda la sociedad. O sea, también es responsable el deportista, el artista, el empresario, el político, los medios de comunicación, la familia. Le hemos dado, él dice, esta papa caliente, le hemos dejado toda la responsabilidad solo al docente. Y muchos de los casos, justamente, que nos tocan gestionar de violencia, es porque hemos reforzado esa soledad del docente, esta soledad de este adulto frágil. Reconstruir este pacto educativo quiere decir tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos, pero bueno, no solamente crear conciencia, sino también hay que crear la capacidad de escucha del otro, armonizar estas relaciones, aprender a dar espacio, dar cabida, ¿no?, dentro del espacio de la escuela a los otros entes, por ejemplo, a la comunidad alrededor, y también valorar todas las visiones diferentes. Ustedes mismos lo sabrán lo que sucede ya solamente entre el docente y la familia, ¿no? Cuántos desafíos hay para reconstruir ese vínculo. También en la gestión de un caso se hace a través de esta reconstrucción del pacto educativo, este grupo de personas que están involucradas, que se comprometen a llevar juntos esta situación, este dolor, este sufrimiento. Otro aspecto es reforzar el concepto y la praxis de la relación educativa. En la historia de la educación sabemos que, por un lado, por una parte se puso mucho énfasis en la enseñanza y por lo tanto en el rol del docente y en los conocimientos que tenía que transmitir. Después se pasó al otro lado del péndulo y se puso acento en el aprendizaje y el valor del estudiante y las competencias que tenía que desarrollar. En estos últimos años, en realidad, se está madurando la idea de que no hay que focalizarse en uno o en otro, sino más bien en la relación existente entre ambos. Y por lo tanto, se pone mucho acento en la relación educativa, en el clima educativo, en la didáctica educativa, en la clase. Y justamente, inclusive las investigaciones dicen que lo que más incide en la formación es el vínculo, es justamente la relación educativa. Esta relación educativa no tiene que ser exclusiva, sino que tiene que ser generativa y abierta. Otro principio es la aceptación y afecto hacia todos los estudiantes, hacia todo el grupo. Aceptar quiere decir tener
una mirada incondicional que no juzga al otro, una mirada de amor que lo acepta tal cual como es. Aceptar a todos quiere decir no excluir a ninguno, pero también quiere decir no privilegiar a uno en particular. Y esto es una medida justamente muy protectiva. Otro aspecto importante para subrayar y para promover es enseñar a narrar lo vivido. Esto nos lo dice también la neurociencia, ¿no? La importancia de la competencia de narrarse a sí mismo y narrar las propias experiencias. Por lo tanto, es importante generar dentro de nuestras prácticas educativas el espacio para poder compartir recíprocamente nuestras narraciones, saber poner con palabras nuestras emociones, saber compartir y poder decir el malestar que vivimos o una experiencia positiva o negativa. Más se incrementan dentro de nuestras prácticas educativas, dentro de nuestros espacios, esta capacidad de comunicar nuestras experiencias, lo vivido, se generarán más espacios de apertura para poder detectar, no solamente por eso, pero eventualmente en el caso de una situación se podrán detectar situaciones anómalas. Y otro aspecto muy importante es la formación de la competencia en la asertividad y la capacidad de ir contracorriente. La asertividad es esta capacidad de poder expresar, ¿no?, las propias emociones, las propias opiniones en modo claro, sin herir a los demás. Tiene que ver con el saber poner límites, con el saber resolver conflictos, con el saber decir que no. Y tiene mucho que ver con un tema muy particular que es el cuidado del propio cuerpo y la delimitación del propio espacio personal. Sabemos que la zona, nuestro espacio tiene 4 zonas. Una zona íntima, una zona personal, una zona social y una zona pública. La zona, el espacio personal, que se dice que es más o menos el que tiene que ver con la distancia de nuestros brazos, ¿no?, extendido. Esta es el área mía, la burbuja de mi seguridad personal, y es en la cual yo tengo derecho a gestionar, en la cual yo puedo decir sí o no al acceso de otra persona. Esta dimensión de nuestro espacio personal depende mucho de la cultura, también depende mucho de quién es el interlocutor, de la familiaridad, de la confianza. Justamente, uno de los elementos fundamentales es la confianza. Yo dejo entrar a la persona con la cual confío. Voluntariamente, y esta es otra palabra también importante. Deliberadamente, voluntariamente, yo dejo acceder a la otra persona a entrar en mi espacio personal. Después también esto tiene mucho que ver con el estado emocional del individuo. Hay profesiones que de por sí, oficios que de por sí entran dentro del espacio personal. El peluquero, el médico, el vendedor ambulante, ¿no? Uno va también por la calle y tiene un mecanismo de tipo invasivo. El docente, sobre todo quizás el profesor de educación física, pero bueno, el educador en general es una persona cercana. Y entonces tiene que aprender estos códigos y enseñar al niño a establecer esta distancia. También dentro de la familia, digamos, la familia se cree con el derecho de acceder a esta zona íntima.
o personal. También la familia ampliada, la tía que besuquea, ¿no? O los niños que le tiran de la mejilla. Todos nos sentimos con derecho a tocar, ¿no? El niño que, qué lindo, y te revuelven el pelo, ¿no? Tocarse no está mal, digamos, ¿no? No es que de por sí sea negativo. Importante es enseñar al niño a que ese es un espacio privado y que él lo puede gestionar. Es él el que da permiso a acceder o no. Y esto se educa desde chiquito y va justamente incorporado dentro de dentro de la formación, nuestros espacios educativos. Perdón. Es al revés. Bien, y ahora pasamos, digamos, estábamos diciendo cuáles eran los principios éticos, filosóficos, con los cuales construimos nuestro protocolo, la visión de la infancia y algunos principios de tipo pedagógicos. Ahora quería pasar a algunos principios de gestión operativa y mostrar cómo hemos elaborado nuestros protocolos. Las estrategias que utilizamos en general, como dije antes, son la de formar, sensibilizar y comprometer a toda la comunidad. Este ejercicio de dar responsabilidad a todos. Definir procedimientos de transparencia y de rigor para prevenir y eventualmente para gestionar casos, y esto tiene que ver con la elaboración de líneas guías que cada institución puede elaborar, sea una congregación o inclusive la propia escuela, o puede asumir algunas líneas guías elaboradas o por la conferencia episcopal o por un ente local. Importante es tener estas líneas guías porque son las que nos dan la seguridad también para tutelar la institución. Aunque no es la prioridad, eso también parece importante. Cuando nosotros nos planteamos el por qué hacer estas líneas guías, el por qué emprender este camino, teníamos 3 objetivos. Primero que nada, la protección del menor. O sea, lo que nos interesa es tutelar al niño vulnerable. Segundo, tutelar también la institución, porque, digamos, la institución, somos todos miembros de esta institución que tenemos que custodiar, también porque muchas veces las denuncias que se ponen no son verdaderas, y también custodiar, y sobre todo custodiar al docente, custodiar al educador, porque para nosotros esta persona ejerce una tarea preciosa, una tarea de una grandísima responsabilidad. Y esto lo que hace es ayudarlo a sentirse menos solo en su tarea. Sentíamos que teníamos que poner todo el acento en esto. Es la posibilidad que tiene este docente, este educador, de dejar de actuar solo y promover que toda la comunidad lo acompañe. Entonces, realmente es para tutelar también al adulto. Bueno, para esto constituimos una comisión. En esto también es importante, no basta solo, por una parte, nosotros promovemos, indicamos que hayan referentes, un referente que sea una persona encargada, un profesional, que pueda después seguir los casos, pero sobre todo aconsejamos que sea una comisión, como decía antes, de tipo interdisciplinaria. Y redactar protocolos y manuales para los educadores, es decir, lo que nosotros hicimos era que las líneas guías que estaban redactadas en términos legales, las transformamos en un manual práctico para ponerse en el bolsillo, de manera que todos los educadores pudieran tener a la portada de mano las indicaciones básicas de cómo hacer ante una situación y cómo ayudar a construir espacios más
Les digo ahora algunos de los contenidos que tiene este manual y que tiene que ver con el contenido justamente de este protocolo expresado en estas líneas guías. Por una parte tiene que ver con la selección del personal, la selección de los educadores. Nosotros decimos que estos educadores tienen que tener algunas competencias que son adquiribles, o sea, nadie es perfecto, pero se pueden adquirir, y si se pueden adquirir, también la institución debe proveer de espacios para desarrollar estas competencias. Es responsabilidad también de la institución de ofrecer esta formación. Entonces decimos que tienen que ser personas responsables, dotadas de equilibrio afectivo-emocional, capaces de comunicar con los chicos y también con las familias, porque nos pasa, nosotros somos, nos ocupamos mucho de la educación no formal, justamente, pero nos pasa que a veces tenemos educadores muy buenos que saben trabajar con el niño y con el adolescente, pero no saben comunicar con los adultos, con los padres. Entonces eso también es una competencia para desarrollar. Y personas que sean sensibles justamente a la realidad de los chicos y que tengan autoridad. ¿Cuál es el perfil del educador? Como decíamos, que tenga esta capacidad de escucha, una capacidad de empatía para darse cuenta del sufrimiento del otro, saber escuchar, gracias. Saber construir reglas compartidas y saber gestionar un grupo y posibles conflictos. Tienen que ser personas capaces de trabajar en equipo. La programación que hace el educador tiene que ser transparente y compartida. El programa tiene que ser conocido, o sea, no sirve una improvisación o yo enseño lo que a mí me parece. Está bien que en la escuela, bueno, hay una currícula que está más o menos consensuada, pero en los espacios de educación no formal, muchas veces se tiende a la improvisación y también a seguir un poco el genio del adulto. Que en el caso justamente de las personas que tienen ciertas patologías y que tienen una gran habilidad para trabajar con los chicos, también pueden tener una tendencia a manipular con los contenidos que da con la preparación de su encuentro. Y en ese caso, bueno, la medida protectiva es compartir, hacer un programa conjunto. Esto tiene que ser posiblemente también publicado. A veces las organizaciones tienen su sitio web, entonces publicar cuáles son las metodologías, cuáles son los contenidos y sobre todo compartirlo mucho con los padres. Los padres tienen que saber qué es lo que se enseña a los chicos, cómo se les enseña, cuáles son los contenidos. Los educadores tienen que estar oportunamente preparados en este campo y por lo tanto nosotros pedimos en forma obligatoria que hagan 6 horas de formación en el tema de promoción y de prevención de situaciones de violencia. Es un curso preparatorio en el cual hay algunos contenidos de tipo teóricos, siempre justamente en el campo legal, psicológico, pedagógico, pero después también en la resolución de casos concretos. Hay una verifica, una evaluación para saber si fueron asumidos estos comportamientos, estas normas básicas, y cada educador firma una declaración en la que afirma conocer las normas de conducta y se compromete a aplicarlas. Bueno, algunos criterios para las actividades formativas y de seguridad en las actividades lúdicas. Bueno, las actividades tienen que ser de calidad, hechas bien, adecuadas. El educador tiene que conocer al grupo
adaptar los momentos de formación según la edad, la capacidad, los límites, saber gestionar el grupo, en definitiva. Como decía, las actividades tienen que ser programadas, compartidas, abiertas, consensuadas, bajo el conocimiento de los padres. Generalmente hacemos una reunión con los padres al inicio del año donde se presenta la planificación general y se trata de lograr un consenso también con ellos. Se recomienda también hacer un calendario compartido de las actividades que se realizan durante el año junto con la familia, para que haya el mayor nivel de participación entre la familia y la actividad del educador. Esta es una de las normas más importantes dentro de nuestro protocolo, y es que es importante no dejar a un adulto solo con los niños. Más difícil de ejercer dentro del aula. Después quizás le puedo preguntar al representante legal cómo se hace, pero bueno, en el caso de una escuela es un ambiente colectivo, e importante también de que no sean ambientes cerrados, ¿no? Que sea de gestión transparente del grupo. Pero bueno, en las actividades de educación no formal pedimos que al menos sean 2 adultos. A veces es la familia que lo acompaña, un grupo, un anciano, alguien de la comunidad que viene, da una mano, colabora en las actividades, en las actividades grupales. En las dinámicas lúdicas, sabemos que justamente el deporte y los juegos son muy importantes, pero hay que evitar todas las actividades posibles que puedan provocar actitudes de tipo violentas. Evitar las peleas, las luchitas, los amuchamientos, el tirarse todos encima de una persona. Es decir, todas las actividades que comporte contacto físico con las partes íntimas del cuerpo. En cuanto al vínculo, justamente lo que decíamos de la relación educativa, el vínculo del docente con el niño, con el adolescente, tiene que estar caracterizado por la estima, por el respeto recíproco. Tienen que ser muy claros cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno. Son importantes los espacios también de coloquio personal, pero cuando hay espacios individuales, personales, tienen que ser en lugares abiertos, accesibles y no aislados. Las expresiones afectivas son importantes, pero hay que aplicarlas, bueno, siempre considerando justamente y respetando la sensibilidad cultural, con prudencia y con transparencia. Digamos que habría que evitar, no, como decía antes, no es que está mal tocar el contacto físico. Quizás la palabra clave es el contacto físico prolongado, ¿no? Obviamente, como ya dijeron en la mañana, yo también estoy de acuerdo que no se pueden realizar castigos de tipo físico o presiones de tipo psicológicas. Respecto, bueno, en las actividades de educación no formal, los padres deben proveer el transporte de los hijos, no dejar nunca que el educador vaya solo en el auto a acompañar, aunque puede ser un acto muy solidario, muy generoso de su parte, o al menos no solo, capaz puede ser con otro adulto o con otros niños, y siempre con una autorización. En los casos cuando se hacen convivencias, retiros, ¿no?, que se pernocta afuera, hay que tener cuidado también con el uso del baño. En el caso de los niños, que los niños no puedan utilizar autónomamente el baño y las duchas, deben ser acompañados solo en el caso
de emergencia y de particular necesidad, en presencia de un segundo adulto y posiblemente con la autorización de los padres, de acuerdo con los padres. En cuanto al vínculo con los padres, bueno, la confianza entre los padres y el educador es muy importante y esto se construye a través de, no se improvisa, digamos, hay que generar espacios para compartir, para conocerse, transcurrir momentos juntos, compartir las dificultades, o sea, promover espacios entre el docente, entre el educador y los padres. Si el niño no quiere permanecer lejos de los padres, es importante respetar esta elección. Las constricciones son contraproducentes y hay que estudiar juntos un mecanismo, un modo para que el niño se sienta seguro y quiera quedarse con el grupo de la clase, con el grupo de pares. Y también es muy importante establecer bien los roles de los adultos, sea del docente, del educador, que del padre. Bueno, esto para los docentes es muy conocido, que tienen que tener siempre la autorización firmada por los padres cuando se hace un programa con actividades fuera de la escuela. En cuanto a la relación del educador con la comunidad, nosotros decíamos que la comunidad justamente tiene un rol de comunidad educante y por lo tanto es un punto de acceso, un punto de referencia. ¿Cómo involucrar a toda la comunidad? La comunidad educativa dentro de una escuela tiene varios referentes y todos pueden colaborar con ese docente, pero además tenés la comunidad alrededor que puede participar en las actividades formativas. Por ejemplo, cuando se hacen actividades de servicio a la comunidad, cuando los niños salen, los adolescentes salen para hacer un servicio a la comunidad, promueve que, en tanto que los padres lo acompañen, que la organización con la que se está trabajando hayan adultos de referencia que participen en ese proyecto. Se establecen un mejor vínculo entre la escuela y la comunidad y esto favorece a que todos se sientan más responsables del proceso educativo que está haciendo el niño. Hay cosas muy prácticas, como por ejemplo el transporte, acompañar al educador, animar a los juegos, los primeros auxilios y demás, en los cuales podemos involucrar a otros agentes, en la cual el docente se puede hacer ayudar por otros agentes. En cuanto a la seguridad de los ambientes, bueno, acá también es muy importante que los chicos, saben, cuando están juntos, tienen una fuerza vital muy fuerte, son emprendedores y justamente la unidad hace la fuerza, pero hay que saber prevenir situaciones que pueden provocar riesgo. Por lo tanto, estar atento en la elección de los ambientes. En los casos de pernotamiento, las habitaciones tienen que ser grandes, con camas apropiadas a la edad de los chicos, porque a veces se ponen las cuchetas para los niños que pueden provocar algún riesgo. Los adultos deben dormir en espacios separados de los chicos, asegurando al mismo tiempo la debida vigilancia. O sea, no es que los dejamos solos y nos vamos a dormir en otra parte, porque también puede ser que entre ellos se generen situaciones de violencia. Pero no está permitido que el adulto duerma con los chicos. O puede ser que dos adultos, dos o más, puedan pernoctar en la misma habitación con una adecuada distancia con los chicos. No usar contemporáneamente los baños, los adultos y los chicos, y vestirse en momentos diferentes. Bueno, en cuanto a las salas de encuentro,
tienen que ser espaciosas, accesibles, con ingresos internos y no de la calle, con salidas de seguridad, con escaleras de protección requeridas a norma de ley, etcétera, que bueno, que estas cosas se saben dentro de las escuelas. Y después, bueno, afrontamos el tema cómo gestionar un posible caso de violencia. La primera cosa que nosotros aconsejamos es identificar en la comunidad personas que sean competentes en este tema. O sea, buscar referentes, como decía, de diferentes disciplinas y estar nombrados por el director o por el referente de esa institución, sabiendo que estos son los referentes, no cualquiera, sino que tiene un nombre y un apellido. Estas personas actúan en forma autónoma, pero en coordinación siempre con el director del colegio o con la comunidad, con los docentes, pero sobre todo con el director del colegio. Y tiene que estar también en contacto, trabajar en red con los órganos y estructuras competentes del lugar. Los hospitales, asistentes sociales, etc. La tarea de los encargados del bienestar y de la protección de niños tienen que conocer y vigilar que se apliquen las normas de seguridad, tienen que orientar y acompañar a las personas implicadas en los posibles casos de violencia y ponerse en contacto con los entes públicos locales en cada situación. Estas son las competencias de estos referentes. ¿Cómo actuar en el caso en que se señale una situación de violencia? Lo que tiene que hacer el docente, por empezar, nosotros siempre decimos que no es competencia del docente, del educador, gestionar un caso. Es demasiada responsabilidad. Pero obviamente que es la persona que está a cargo, es la persona que conoce al niño y que lo puede detectar y tiene la responsabilidad de hacer algo frente a una eventual señal de violencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Escuchar sin hacer preguntas, o sea, sin entrar en un interrogatorio, sin ser invasivos, sobre todo porque no tenemos los instrumentos, las herramientas adecuadas para hacerlo. Y por lo tanto se puede también falsear la información. Y no nos compete, pero sí escuchar, prestar oído. Gestionar las propias emociones. Cuando nos cuentan una situación, cualquier situación de violencia, y sobre todo en el caso de abuso, justamente toca mecanismos personales de rechazo, de juicio hacia la otra persona, y en esto tenemos que contenernos, tenemos que separar lo que a nosotros nos parece, nuestro juicio personal, no solo mental, sino emocional, porque eso se transmite, el lenguaje no verbal que se transmite, de rechazo frente a lo que me está contando, para poder ser lo más abierto justamente en la escucha, lo más receptivo posible de el niño que me está contando una situación muy delicada. Después, cuando tengo toda esta información, no me la tengo que quedar para mí solo. Tengo que comunicar el caso a las personas competentes. ¿A quién? Al referente, al director de la escuela. Nunca quedarse ustedes con la gestión solos del caso.
Una, porque es un gran compromiso y una gran responsabilidad, y además porque no tenemos los instrumentos para poder resolverlo. Y escribir un cuidadoso informe. Todo lo que escuchamos, escribirlo textualmente, elaborar un acta que será presentado a las personas competentes. Bueno, justamente, una vez realizado este acta, es muy importante dirigirse a los encargados del bienestar y de la protección de los niños, porque son los que conocen el protocolo, cómo actuar en este caso. El acta tiene que ser también lo más objetiva posible, sin hacer interpretaciones personales, y tampoco es conveniente ponerse en contacto con la familia directamente, porque muchas veces puede ser que la familia esté implicada. Esto hay que dejarlo que lo gestione la comisión encargada. Llegando casi al final, queda bastante tiempo, de todas maneras, para abrirnos al diálogo. Quería cerrar con una frase, también abrí con una frase de Papa Francisco, cierro con esta, porque dijo en el año de la misericordia, para entender bien qué es la misericordia, ¿no? Porque justamente Francisco dice tolerancia cero. Y a su vez también en un momento hablaba de que la persona, el victimario, la persona que comete un abuso, en fondo también es una víctima, es un adulto frágil, vulnerable, y que tiene que ser acompañado pastoral y psicológicamente, y con misericordia. Pero tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil, ¿no? Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador y abierto a Dios. O sea, una persona que se deja cambiar, que se deja modificar. Y esto no quiere decir que lo cambio de lugar, que le doy otra función, que no, es acompañar, esto es misericordia. Y bueno, y para cerrar, quiero justamente dar un sentido agradecimiento a cuantos generosamente se dedican a la formación de los niños y de los adolescentes, porque es una tarea muy delicada y muy preciosa, la de custodiar la infancia. Justamente Papa Francisco, ahora que estuvo en Perú, dice que le llamó mucho la atención cuando viendo en una de las zonas más pobres, ¿no? Toda la gente que salía por la calle a saludarlo tenía a los niños en sus brazos que se lo acercaban. Y le llamó mucho la atención la cantidad de niños que habían. Y dice, este es el futuro, acá está el futuro. Lo único que pido es que custodien esta infancia. Este país tiene futuro si se animan a custodiar la infancia. Y bueno, esto es un poco el trabajo que estamos tratando de hacer desde nuestras instituciones y que queremos compartir con ustedes, animarnos a promover esta custodia responsable de nuestros niños y adolescentes. Gracias. Queda ahora una media hora para preguntas y respuestas. No sé si estamos así un poco... la exposición era así bastante teórica, quizás podemos después, a través de las preguntas y respuestas, hacer un diálogo más en cuestiones prácticas.
Hola. Quisiera consultar, usted se refería hoy a la prevención y la preparación del docente como anticipándose a los procedimientos, líneas de trabajo la llamaba usted. Tiene mucha relación con la charla anterior, pero mi consulta es si esto es cultural también, esto del espacio que hablaba usted, del espacio íntimo, personal, social, el que explicó hoy. Si esto es cultural, ¿hasta dónde el docente puede intervenir en una formación o en una preparación del cuerpo docente, ya sea en el PEI o en el trabajo que va a realizar como propuesta? ¿Cómo uno sabe hasta dónde puede intervenir o buscar líneas de trabajo que no confunda o que no pase a la responsabilidad que es de la familia? Porque, por ejemplo, si uno le dice a los chicos, miren, el espacio personal es este, nadie puede invadir, y tienen por costumbre que en la familia se abracen, se toquen y demás, y se puede hacer hasta inclusive una mala lectura y que los padres se ofendan o sea, hasta dónde se podría. En la charla anterior, el disertante había explicado de que hay protocolos, que hay líneas que se pueden consultar a nivel nacional, provincial o inclusive en las diócesis, pero en general en las escuelas, nosotros venimos de Misiones, del Dorado, en las escuelas en general como documentos así para poder trabajarlos institucionalmente con los referentes. Usted hablaba hoy de especialistas en el tema, y también hay docentes que no tienen ni el perfil y a veces les sucede, y hasta dónde se puede dar esta charla y en qué edades. La consulta es la siguiente: ¿cuál es el hilo o la frontera o hasta dónde uno podría interferir o explicar o buscar líneas de trabajo para no intervenir en la familia directamente y que al chico no lo confunda? La charla es para los chicos, ¿no? No solo el docente. Sí. A ver, la línea que nosotros promovemos es la de formación en espacios conjuntos. Tratamos de promover que en estos temas que son sensibles sean posiblemente con participación de los padres, o al menos la preparación del tema que sea con la participación de los padres. Lo que decíamos de compartir el programa, pero además cuando se trata de educación sexual o temáticas sensibles, preferimos que estén presentes. Preferimos que estén presentes. O sea, tenés mucha razón en esto, digamos que ahí está la cuestión cultural, pero además en ese sentido, no solamente se forma el niño, el adolescente, se forman también los padres, y tenemos una visión de conjunto, una visión compartida, ¿no? Dentro de los espacios de educación no formal, eso es más fácil. Dentro de la escuela, pienso que igual existen los espacios para hacerlo, ¿no? Muchas veces también hay padres que son competentes en estos temas y se los puede llamar también a participar, a dar las charlas, de manera que también podemos... Sí. Después yo en esto, o sea, soy muy de la línea justamente de la educación comunitaria, de generar responsabilidad en torno a la escuela, y pienso que cuando hay un caso, cuando hay una situación, justamente no es problema solo de la escuela, de esa institución, es de toda la comunidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que también después en las líneas de prevención, de mejora, hay que involucrar a la comunidad. Por ejemplo, hacer trabajo de sensibilización con las instituciones alrededor, qué sé yo, con el hospital, con el centro de salud, con distintos entes que podemos llamarlos para que vengan a la escuela, o la escuela va a estas instituciones a contar qué es lo que están trabajando. Esto quiere decir crear comunidad, ¿no? Sensibilizar a toda la comunidad. Digo, porque también en esto, en el aspecto cultural, acá estamos dando líneas muy generales, pero después más se trabaja con la comunidad, me parece que se refuerza más todo el aspecto local, cultural, ¿no?
Te hago una pregunta, buenas tardes. Me dejas pensando en dos cositas. Una es en cuanto a la proximidad de los adolescentes, que ya de por sí esa frontera la tienen, es muy cortita y no ven problema en eso, en tocarse o estar encimados, y cómo intervenir uno como docente de manera oportuna, sin ofender, como decía acá la colega. Y el otro aspecto que me deja también pensando ahora en la tarde es los profesores jóvenes, que, que esta mirada que tenemos nosotros quizá no es la misma de ellos y cómo formarlos, cómo ayudarlos a formarse para que lo observen, para que lo puedan ver. Esto que quizá para ellos pasa desapercibido. Gracias. En el caso de los adolescentes, bueno, por empezar, no es un caso, creo que en la mañana hicieron la misma, una pregunta en cierto sentido parecida, cuando son pares. No estamos hablando, estos protocolos no se actúa entre pares, el abuso es siempre desde un adulto hacia un menor. Igual, por el tema de la distancia, tiene que ver, yo decía, la distancia, la zona personal, es un ámbito que nosotros tenemos que aprender a gestionar y tiene que ver de muchos factores. Uno es el cultural, el otro, quién es la persona, ¿no? El interlocutor, porque no es lo mismo que sea mi papá, que sea mi tía, que sea mi mamá, o que sea mi novio, o que sea un amigo. Digamos, y en eso, bueno, hace parte justamente de la formación a la asertividad en poder gestionar. O sea, ese es un derecho personal que yo tengo. Hace parte de, así como, no sé, este vestido es mío, tengo que saber que este espacio es mío, ¿no? Y si quiero regalártelo, te lo regalo, pero es mi responsabilidad, ¿no? Y entre pares, bueno, hace parte de la educación sexual, justamente. Pero es importante, sí. Eh, es un proceso, o sea, me parece que hay que hablar de estos temas y saber que ellos tienen derechos y que los pueden gestionar estos derechos. Después tiene que ver con un factor individual de las propias emociones y de la propia madurez personal, ¿no? Después, con respecto a lo de los docentes que son, me decía, jóvenes, sí, creo que lo que yo decía de, quizás así, muy pasado, porque me parecía muy, que en este ambiente quizás es lógico, pero el tema de la autoridad, de los roles, definir bien los roles, sí, esto hace parte de la formación que se tiene que dar cuando se da este curso que decimos nosotros de 6 horas. El docente tiene que tener claro esto, ¿no? Cuál es la distancia que tiene con el menor y también cómo vincularse con los adultos, con los padres. Estas cosas se tienen que hacer explícitas, trabajarlas, ver casos, pero sí, hay que mediar con un proceso de formación. Sí, sí. No sé si respondo, pero digamos, por eso nosotros creemos que es obligatoria esta formación, que no siempre se da. En el caso de educación no formal, los grupos, no sé, de la parroquia, el grupo de los grupos juveniles, generalmente tenemos animadores que pueden tener mucho feeling con los chicos, pero tienen poca preparación como docentes, pues no tuvieron una preparación. Y es muy bueno porque, digamos, también desarrollan otras competencias, que no es la típica, la clase de la escuela, el modo de gestionar una clase. Pero les falta toda esta serie de competencias personales que tiene que ver con saber poner normas, saber decir que no, saber gestionar un grupo, comunicarse adecuadamente, y todo esto va desarrollado, sí, son competencias a desarrollar. Sí.
más una institución provee de estos cursos de formación, más protegida está también, ¿no? Porque después situaciones pueden haber, pero al menos saber que nosotros hemos hecho todo lo posible, ¿no? Decir, bueno, al menos una vez al año ofrecí un cursito sobre esto. Que después el curso, como también decían en la mañana, no quiere decir solamente dar conocimientos, ¿no? También tiene que ver con saber gestionar emociones, que nos cuesta un montón. Creo que esto de la alfabetización de las emociones es uno de los grandes desafíos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a la doctora Karina Rosa por la iluminación y el enriquecimiento de su trabajo en esta jornada. Muchas gracias.